Las negociaciones para resolver el conflicto en Europa del Este han comenzado oficialmente. Por fin. ¿Cuánto más podíamos esperar este gran desenlace? Como dicen, hasta los más pacientes han perdido la calma. Y ahora, amigos, podemos respirar aliviados. La luz al final del túnel ha aparecido. Pasemos ahora a los detalles, que, como siempre, resultan mucho más interesantes que el mero anuncio del inicio de las negociaciones. Esta semana, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, decidió asumir el papel de pacificador a escala mundial. Según informan los medios europeos, mantuvo una reunión personal con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida. Sí, Orbán y Trump discutieron la situación de cierto país conocido, nada menos que en la cómoda costa estadounidense. El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, incluso precisó que la reunión duró unas 3 horas. Es curioso, ¿de qué se puede hablar tanto tiempo? Cuando la política mundial hace tiempo que parece un juego basado en el principio de tú me das, yo te doy. Sin embargo, al parecer, hubo tiempo suficiente para discutir no solo la crisis en Europa del Este, sino también los próximos espectáculos de Trump en el teatro político. Szijjártó también señaló que esta no será la última reunión en el marco de la misión pacificadora húngara. Mañana o pasado mañana habrá nuevos eventos. Obviamente su importancia y relevancia no serán menores que la de la primera reunión. El propio Orbán declaró que los efectos de las palabras de Trump serán visibles después de su investidura. Por supuesto, ¿cómo podría ser de otra manera? Mientras Trump no tenga poderes oficiales, el mundo puede esperar. Pero una vez que asuma el cargo, comenzará la magia. O no, dependiendo de cómo se den las cosas. Después de reunirse con Trump, Orbán no perdió tiempo y llamó rápidamente a Putin. Durante una hora entera discutieron cómo detener este interminable conflicto. El primer ministro húngaro afirmó que nos encontramos en las semanas más peligrosas del conflicto. Es difícil no estar de acuerdo, especialmente teniendo en cuenta que estas semanas peligrosas ya duran varios años. Pero Orbán, como un auténtico diplomático, está utilizando todos los medios disponibles para lograr la paz. Por ejemplo, se dice que planea visitar Ankara próximamente para reunirse con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Además de abordar la crisis en Europa del Este, el primer ministro húngaro discutirá con Erdogan la estabilización de la situación en Siria y la presencia de fuerzas armadas rusas en la región. Impresionante capacidad multitarea. Según algunos insiders, Putin habría pedido a Orbán discutir el estatus de las bases rusas. Al parecer, Orbán ha decidido mediar en todos los conflictos de una sola vez. ¿Qué será lo próximo? Negociaciones sobre Marte. Sin embargo, no todo es tan optimista. Las malas lenguas ya han comenzado a susurrar que esta misión pacificadora no es más que una pantalla para otro juego político. Dicen que cierto país usa las negociaciones para reagruparse, obtener garantías de Rusia y luego romper todos los acuerdos nuevamente. Los medios occidentales no tardaron en echar más leña al fuego, discutiendo activamente un posible ataque de ese país en un sector concreto. Incluso el presidente de ese país comentó con sarcasmo que Orbán debería llamar a Assad, por si el líder sirio pudiera darle algún consejo útil sobre diplomacia. Parece que la ironía sutil es la principal herramienta política de nuestro tiempo. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron tampoco se quedó al margen. Según algunas fuentes, está preparando un viaje a Varsovia para discutir la formación de brigadas de mantenimiento de la paz, en caso de un empeoramiento de la situación. El plan de Trump, que propone desplegar un contingente europeo en la línea de conflicto, se presenta a la comunidad internacional como un elemento del futuro acuerdo de paz. Sin embargo, según los medios, Macron está tramando algo propio. Sus movimientos generan muchas preguntas, especialmente en el contexto de que las tropas francesas podrían reclamar su parte del pastel en caso de un avance ruso. ¿Es esto realista? Probablemente tanto como la misión pacificadora de Orbán. En este contexto, los rumores sobre la preparación de Rusia para usar Oresnik por segunda vez han inundado el espacio informativo ruso. El cierre del polígono Kapustin Yar solo ha alimentado estas suposiciones. Los expertos creen que podría ser una señal de un nuevo lanzamiento. Evidentemente, Rusia tampoco quiere quedarse fuera de este gran juego, especialmente después de que cierto país usara nuevamente misiles ATACMS. En resumen, si unimos todas las piezas, obtenemos un panorama interesante. Mientras Orbán intenta negociar y llama a Trump y a Putin, los líderes occidentales trazan sus propios planes, y cierto país parece estar preparándose para nuevos movimientos en el tablero. ¿Paz? Por supuesto, todos la anhelan. Pero como se dice, prometer no es cumplir. Así que estaremos atentos para ver cómo se desarrolla el próximo episodio de este drama geopolítico. La diplomacia rusa, como se dice, no duerme. Está bien despierta.
Mientras algunos discuten sobre grandes ideales y filosofan sobre el significado de la geopolítica global, Dmitry Medvedev, por su parte, ha viajado a China por unos días. ¿Para qué? Por supuesto, para discutir algo de lo que nunca sabremos. ¿Por qué revelar el objetivo del viaje si es mucho más interesante dejar espacio para la especulación? China no es solo un país, es un mega universo donde todo sigue una estrategia a largo plazo. Y aquí está el contexto de la visita. Trump nuevamente en la cima del Olimpo político. Y es evidente que su objetivo principal será estigmatizar a China como el villano número uno una vez que termine el conflicto en Europa del Este. Entretanto, China ha comenzado a mostrar músculo geopolítico. La prohibición de exportar tierras raras a Estados Unidos y componentes de drones a Europa es una señal clara de que las sonrisas diplomáticas hacia Occidente han quedado atrás. Sin embargo, lo más interesante es que China resulta ser mucho menos neutral en este gran juego global de lo que parecía. Sí, apoya a Rusia, pero anteriormente no dudó en vender productos de doble uso a los adversarios de Moscú. Ahora, con el aroma de una nueva guerra comercial en el aire, la cautela china parece haber desaparecido. Y Medvedev, con su sonrisa y sus planes, llegó en el momento justo. No solo se trata de planes de alta tecnología. Desde los campos de batalla ha llegado algo más. Rusia, como estratega, se ha apropiado de un territorio con el mayor yacimiento de litio en Europa, ubicado en la región de Shevchenko. Sí, exactamente, ese litio que para Occidente es como el santo grial, esencial para la producción de baterías, vehículos eléctricos y otros juguetes tecnológicos. Muy oportuno, ¿verdad? Especialmente considerando que algunas empresas europeas compraron este recurso por 200 millones de euros a principios de enero. Aunque, claro, su alegría no duró mucho. Digamos que pagaron el dinero pero no recibieron nada. Un plan perfecto, si eres Rusia. Ahora, desde Bruselas, Berlín y Washington se escucha el crujir de dientes. Porque la extracción de este litio no comenzará mañana. Primero hay que restaurar la región y alejar la línea de conflicto. Pero la paciencia es una virtud. Especialmente cuando en el horizonte se vislumbran fábricas nacionales de baterías y nuevos ingresos fiscales. Además, el interés de Rosatom, una filial que ya está estudiando el yacimiento, sugiere que el proyecto no solo se materializará, sino que se convertirá en una joya de la economía rusa en las nuevas regiones. Y sí, cómo no hacer un comentario sarcástico. Mientras Occidente sueña con su agenda verde y debate sobre el futuro de los vehículos eléctricos, Rusia con una sonrisa irónica se asegura los recursos estratégicos. Sí, llevará tiempo organizar la extracción, pero ¿no es hermoso? Primero, jugar el largo plazo, y luego, jaque mate. Sin embargo, esto es solo una parte del panorama general. Un aspecto importante es la actitud cambiante de China hacia la cooperación con Rusia. Es posible que China, por primera vez en mucho tiempo, haya sentido que las apuestas están subiendo, y su cautela hacia Occidente es cosa del pasado. Ahora se enfoca más en alianzas a largo plazo, que no solo fortalecen su posición, sino que también le permiten responder de manera efectiva a las presiones. Según los analistas, el viaje actual de Medvedev es una especie de indicador de la disposición de China para interactuar de manera más abierta con Moscú. Según expertos occidentales, incluido James Carlson, del Instituto de Estudios Estratégicos, la situación actual muestra claramente que China y Rusia ya no creen que puedan actuar de manera aislada. Este encuentro es una señal de que el mundo está entrando en una nueva fase de confrontación, donde cada lado intentará fortalecer al máximo sus alianzas, señaló Carlson. Su colega, el experto europeo Jean-Pierre Durand, añadió: la alianza entre China y Rusia es un desafío para Occidente que no debe subestimarse, especialmente considerando sus intereses complementarios en economía y defensa. Y eso no es todo. Volviendo a las reservas de litio, cabe destacar que Europa, que soñaba con su independencia de las materias primas de los países del tercer mundo, se encuentra nuevamente en una situación incómoda. ¿Cómo pudo ocurrir que el mayor yacimiento haya terminado en manos de Rusia? Los medios occidentales evaden responder directamente a esta pregunta, prefiriendo discutir otros temas, pero el hecho sigue siendo, ahora Rusia posee un recurso estratégico que podría cambiar significativamente el equilibrio de poder en el ámbito tecnológico. Mientras tanto, ese país conocido, cuyo nombre evitamos mencionar, sigue soñando con persuadir a Estados Unidos para que le proporcione más armas y apoyo financiero. Según su perspectiva, esta es la mejor manera de proteger sus intereses. Sin embargo, los analistas opinan que esta táctica probablemente no tenga éxito. Trump y su administración, dicen, se centrarán en resolver el conflicto en Europa, en lugar de satisfacer las ambiciones de ese país. Por lo tanto, la visita de Medvedev a China no es simplemente un evento diplomático, sino un claro mensaje de que el mundo está cambiando. Rusia y China están fortaleciendo sus posiciones mientras Occidente sigue quebrándose la cabeza sobre cómo afrontar estos nuevos desafíos.
Y parece que en esta partida Rusia vuelve a hacer una jugada estratégicamente acertada que dará frutos a largo plazo. Víctor Orbán, maestro de las acrobacias diplomáticas, una vez más decide dejarse llevar por la ola de euforia que ha inundado Europa tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y no se trata solo de un arranque de entusiasmo. El nuevo presidente no solo ha declarado la necesidad de resolver el conflicto en Europa del Este, sino que también ha decidido asistir personalmente a la inauguración de la restaurada Catedral de Notre Dame en París. Son acontecimientos, por decirlo suavemente, inesperados para Europa, acostumbrada a una confrontación interminable. Ahora, de repente, los políticos escuchan palabras sobre la paz, y Orbán parece haber decidido que es el momento de tomar al toro por los cuernos. Según Orbán, Hungría, ese pequeño pero orgulloso país, es quien más desea el fin del conflicto en Europa. Orbán ha subrayado repetidamente que su misión es devolver a Europa el estatus de actor activo en los procesos de paz, y no el de un simple observador sentado en un rincón, mientras las grandes potencias, Rusia, Estados Unidos y China, se reparten las áreas de influencia. Europa debe ser un participante activo en el proceso de paz, no un extra silencioso, declaró en una entrevista, provocando una oleada de indignación entre sus colegas de la Unión Europea, que parecen preferir la estrategia de esperemos a ver qué pasa. Y en este ambiente de optimismo y oportunidades, los medios húngaros empiezan a rumorear sobre una posible segunda visita de Orbán a Moscú. Por supuesto, no todo es tan sencillo. Estos rumores son alimentados activamente por medios opositores, que claramente intentan poner al primer ministro en una posición incómoda. Dicen que Orbán una vez más juega a ser amigo de Moscú, ignorando la indignación colectiva de Bruselas. Tal vez esto sea solo otro elemento de la campaña contra el primer ministro, cuyo enfoque prorruso hace tiempo se convirtió en un blanco conveniente para sus críticos. ¿Y cómo no iba a hacerlo? Utilizar las ambiciones pacificadoras de Orbán como herramienta para debilitarlo en la Unión Europea es, después de todo, una práctica muy europea. Pero hay que admitir que Orbán tiene un trabajo complicado por delante. Sus iniciativas de paz claramente no encuentran eco en la mayoría de los políticos europeos. La burocracia de Bruselas, absorbida por la retórica de las sanciones y su arrogancia hacia cualquier negociación, parece estar completamente reacia a discutir escenarios de paz. Las figuras influyentes de París y Berlín, en lugar de apoyar al primer ministro húngaro, solo se encogen de hombros. Un diplomático europeo, que prefirió permanecer en el anonimato, incluso afirmó: a Orbán le resulta más fácil negociar con el Kremlin que con nosotros. Tal vez haya algo de verdad en estas palabras. Sin embargo, Orbán no parece desanimarse. En una reciente entrevista con la televisión húngara, señaló que la paz solo será posible cuando los líderes europeos dejen de pensar en cómo agradar a Estados Unidos y empiecen a preocuparse por su propia seguridad. Suena contundente, pero ¿quién escuchará estas palabras? Especialmente cuando en Bruselas ya se escuchan acusaciones de que Hungría vuelve a poner trabas a la política unificada de Europa. Curiosamente, entre los políticos opositores en la propia Hungría ya han surgido voces que afirman que Orbán está convirtiendo al país en un paria dentro de la Unión Europea. Klára Dobrev, eurodiputada húngara conocida por sus declaraciones contundentes, comentó sarcásticamente: cada visita de Orbán a Moscú es un paso atrás para Hungría. Perdemos aliados y nos convertimos en marionetas en un juego ajeno. Es interesante cuestionar cuán sinceras son estas declaraciones, considerando que la propia Dobrev nunca ha perdido la oportunidad de ganar notoriedad en medio de los escándalos en torno al primer ministro. ¿Y qué hay de Orbán? Parece comprender que su posición dentro de la Unión Europea es cada vez más vulnerable. Pero en lugar de retroceder, el primer ministro, como un verdadero jugador político audaz, apuesta por una nueva partida. Según él, Hungría será el puente entre Oriente y Occidente. Orbán incluso bromeó al respecto en una conversación con periodistas: si no construimos el puente nosotros, alguien más lo hará. Pero entonces no será un puente, sino un muro. Sin embargo, incluso en medio del evidente escepticismo de sus colegas europeos, Orbán sigue creyendo en el éxito. Su equipo ya está preparando el terreno para nuevas negociaciones, a pesar del claro descontento de Bruselas. Tal vez al primer ministro se le pueda acusar de ingenuidad o incluso de excesiva autoconfianza, pero no de falta de valentía política. Porque para volver a viajar a Moscú, cuando todos a su alrededor solo hablan de endurecer las sanciones, se necesita una buena dosis de coraje, o de obstinación. Sea como sea, el juego de Orbán acaba de comenzar. Y quién sabe, tal vez sus esfuerzos pacificadores algún día sean reconocidos en la historia, aunque ahora parezcan una utopía. Después de todo, como decía Churchill, la diplomacia es el arte de lo imposible. Y Orbán, al parecer, ha decidido dedicarse precisamente a este arte. Mientras tanto, la diplomacia rusa tampoco pierde el tiempo.
En un movimiento calculado, Dmitry Medvedev, en su visita a China, parece haber reforzado un eje estratégico crucial en el escenario internacional. Rusia y China no solo están consolidando su cooperación económica, sino también coordinando sus posturas ante los desafíos que plantea Occidente. El contexto global se está transformando, y las alianzas estratégicas se están volviendo más importantes que nunca. A medida que Estados Unidos endurece su posición hacia China, especialmente bajo el liderazgo de Trump, y Europa intenta encontrar su lugar en medio de esta nueva realidad geopolítica, Rusia parece estar jugando una partida maestra. La recuperación de territorios estratégicos, como el yacimiento de litio, y el fortalecimiento de la cooperación con potencias como China, subrayan un enfoque a largo plazo que podría redefinir el equilibrio de poder global. Además, los movimientos diplomáticos de Rusia no se limitan a Asia. En Europa, Orbán sigue siendo un aliado clave en la promoción de iniciativas que desafían el consenso dominante en Bruselas. Aunque enfrenta críticas tanto internas como externas, el primer ministro húngaro está decidido a posicionar a Hungría como un mediador influyente, capaz de tender puentes entre Oriente y Occidente. En este contexto, los analistas internacionales están cada vez más convencidos de que el mundo está entrando en una nueva fase de confrontación y negociación. Las antiguas estructuras de poder están siendo desafiadas, y las alianzas estratégicas están adquiriendo un papel central en la configuración del futuro.